Entonces, esta es la última sección del Antiguo Testamento. Aquí termina el Antiguo Testamento y vamos a ver cuál fue el mensaje de salvación. Ya sabemos que fueron llevados al exilio castigados producto de todas las cosas que habían hecho, especialmente estos dos grandes pecados, ¿no? Pero luego el pueblo necesitaba salvación para volver de ser salvados de esa cautividad, para poder volver a su país. Pero más que eso, necesitaba salvación del pecado, para no continuar desobedeciendo al Señor. Y por último, también necesitaba salvación del sufrimiento y de la muerte, para que pudieran compartir su gloria para siempre. Estos tres aspectos vamos a estudiarlos. La salvación de la cautividad. Aquí vemos que Dios cumplió su promesa al regresarlos de Babilonia a su patria. Y vemos que no todos regresaron, sino que fueron de a pocos regresando para poder construir su templo y los muros de Jerusalén. Entonces, la salvación de la cautividad se dio en este gran paso que fueron regresados a su Jerusalén. La salvación del pecado es un punto también muy importante, porque es el segundo paso de la promesa de Dios. Cuando los judíos regresaron a su país, ellos procuraron obedecer las leyes de Dios. No volvieron a caer en idolatría y comenzaron de nuevo a ofrecer sacrificios de animales en el templo. Estuve leyendo un versículo en Isaías, si no me equivoco, donde dice que el Señor volvió a percibir un olor, el olor de los, el olor de, de los sacrificios que hacían y le agradó. Entonces, Carlito, vemos bienvenido. Por favor, silencia tu micrófono mientras que Rude expone. Gracias. que a Dios le agradaba que ellos vuelvan a tomar esa iniciativa de honrarlo, ¿no? de, de santificarlo mediante estos sacrificios, ¿no? Pero igual también hubieron personas que fueron los fariseos, que ellos se aferraron a estos sacrificios, se aferraron a estos mandatos, ¿no? Llamándose fieles, procuraban salvarse siguiendo la ley. Y ahí es donde el Señor Jesús, por eso les llama hipócritas, ¿no? Sepulcros blanqueados, serpientes les llama, porque se aferraron a eso, como lo hay actualmente, como lo hemos hablado en la lección anterior, lo dijo la hermana Liliana, ¿no? La religiosidad también se puede convertir en un Dios, ¿no? En un Dios. Los religiosos generalmente aplastan a las personas que están aprendiendo, a los que recién llegan, a los que son recién niños de leche espiritual, ¿no? Porque empiezan con muchos errores, vienen llenos de pecados, llenos de costumbres, ¿no? Entonces este es un punto también que nos hace ver que todos los esfuerzos que podamos hacer, como los hicieron los fariseos, no son suficientes para obtener la salvación. Solamente Cristo puede hacer que nosotros seamos salvos. Y Él es el único en el que podamos confiar para el perdón de nuestros pecados y la liberación del pecado. Es el único que nos puede liberar del pecado. Me gustó mucho en la lección 5a, donde dice que con la ayuda milagrosa de Dios, José condujo al pueblo de Israel a notables victorias, dice, ¿no? Con los cananeos. Pero aún después de entrar en la tierra de Canaán, le llevó mucho tiempo conquistar a los enemigos. Dice, le llevó mucho tiempo a José conquistar a los enemigos. Entonces, de la misma manera, aún nosotros, después de recibir a Cristo, nos lleva mucho tiempo vencer los enemigos espirituales en nuestra vida.
como por ejemplo el orgullo, el egoísmo y el enojo. Esos enemigos espirituales muchas veces nos encarcelan, muchas veces eh, nos llevan a depresiones, nos llevan a tomar malas decisiones y se convierten en dioses para nosotros estas cosas. Y es por eso que el Señor Jesús nos invita a esta salvación del pecado. Solamente Él nos puede enseñar, nos puede liberar, como le dice Isaías, el profeta, sacarnos de esas cárceles. Estamos muchas veces atados con cadenas muy fuertes de pecado, y las venimos arrastrando y no nos dejan caminar libremente para amar a Dios, ¿no? Ahora que estamos estudiando, ahora que vemos, que reflexionamos con estas lecciones, porque como le comentaba a David, es, es algo realmente muy, muy grandioso que está sucediendo. No, yo creo que no es solamente conmigo, ¿no? Porque nos está ayudando a concientizar de que ya no se trata de religión, se trata de acá adentro, de algo que fluye y te dice lo que estás haciendo no es correcto, pero te lo dice con amor, ¿no? Te lo dice, es tu decisión. Si crees que por allí vas bien, vas tranquila, lo estás haciendo chévere, todo, ok, está bien, pero no es correcto. Entonces, uno toma conciencia y se da cuenta que sí hay una liberación del pecado. El Señor nos muestra como si fuera una película ese pecado y luego nosotros decidimos y nos vuelve a sus caminos. Y a pesar de que dejamos cosas que tal vez para nosotros son cómodas, son gustosas, placenteras, y las dejamos y se convierten ya en dolor, el Señor nos consuela y nos dice, hay algo mejor. Entonces, el punto 7, que es la salvación del sufrimiento y de la muerte. Dice que aunque somos el pueblo de Cristo, nuestra salvación no está completa. Todavía tenemos que enfrentar enfermedades, sufrimientos y muerte. Y esperamos el día cuando Cristo vuelva, cuando recibamos nuevos cuerpos y la tierra y el cielo sean renovados. Esa es la esperanza que nos sostiene firme, a pesar de que el camino de Dios muchas veces, en el camino del Señor se sufre. Hay cosas que nos animan a decir, hasta aquí nomás, y tiro la toalla y ya no puedo. El Señor nos dice, ¿no? En, en, en la salvación, ahora que he estado leyendo estos libros, veo cómo el Señor nos hace ver que nuestra recompensa no está aquí, en este momento. No es en este momento en el cual ya vamos a nosotros a ver la recompensa de nuestro esfuerzo, sino, como lo dice el pastor Héctor en sus sermones, es ese futuro glorioso. ¿Qué iremos a hacer? Me causa mucha gracia cuando el pastor Héctor dice, yo estoy muy feliz con mi matrimonio, dice, ¿no? La pastora Paulina, un matrimonio muy hermoso, pero cuando venga nuestro Señor, todas las cosas cambiarán. Entonces se supone que debe ser algo mucho mejor que la felicidad de un hogar. Yo también estoy contenta con mi hogar, con mi hijo, con mi esposo, a pesar de las cosas que puedan pasar, porque sabemos que un matrimonio no es fácil. Pero entonces, cuando suceden cosas con mi esposo, con mi hijo, algunas circunstancias dolorosas, yo digo, Dios mío, yo sé que va a haber algo mejor. Y me aferro a eso, me aferro a ese futuro que de repente no lo comprendo, que no se entiende, porque solamente Dios sabe cómo va a ser. Pero, pero se siente y sabemos que es verdad, lo creemos. Y esa nueva vida que Cristo nos dará, esas fuerzas para ganar la victoria del pecado.
Muy bien. Eh, hay un, bueno, Isaías, todos los profetas hablan en el punto 9. Voy bien con el tiempo. Yo pienso que como son las 8 y tenemos media hora para las siguientes dos lecciones, yo creo que has cubierto muy bien los temas, los dos temas, Ok. excelente. Los tres temas los Sí, cubriste porque muy en bien. realidad están Eh, los tres. Sí, es que el libro hace una muy buena introducción con salvación de la cautividad, del pecado y la muerte, y tú lo Ujú. has hecho muy bien. Entonces, si te parece bien, que entremos, los demás den sus opiniones y le damos el tiempo a David. Ok, sí, está bien, está muy bien. Bueno, entonces, opiniones sobre esta parte de la lección. A mí me impactó una escritura en particular, de la que está en el punto 18, perdón, en el punto 18, Isaías 42:7, ¿no? Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, sí, muy impactante, muy fuerte lo que está mencionando acá. Está hablando, está en torno hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y está hablando también de la cautividad, no solamente de nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, sino de estar presos en el pecado, ¿no? Cuando habla de las casas de prisión. Entonces, ley que tenemos un salvador que nos va a poder rescatar, que nos va a poder salvar, que nos va a poder redimir, ¿eh? Y esa es una esperanza hermosa, es el Evangelio, eh, presentado por Isaías y presentando a nuestro Señor Jesús antes de que Él aparezca en la historia, ¿no? Pero sabemos que Él es el centro en las escrituras de este hermoso mensaje, ¿no? De la salvación. Eso es lo que me impactó a mí en particular, Bien, hermano. muy bien. Comentarios, comentarios. Bueno, ese es un libro que nos aclara mucho la idea que algunos tenían acerca de los profetas. Pero bueno, aquí vemos que si Dios primero ve que el pueblo está en cautividad, ese es producto del pecado. Entonces nos dice que primero nos va a sacar de la cautividad después del pecado y después nos va a librar de la muerte. Eso me parece interesante la forma como lo hace, pero hablando ahí del profeta Isaías, eh, hay unas cosas que me interesan que él siempre cuando revela algo, inclusive hasta da el nombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciro, que iba a Ujú. llevarse en cautiverio a parte del pueblo de Dios, y también nos habla aquí de Jesús, pero dice que es el siervo, pero se sabe que es nuestro Señor Jesucristo y Él tiene todo planificado. Eso es lo que a mí más me asombra. Dios lo tiene todo planificado, tiene todo bajo control, se puede decir. Eso es lo que veo. Ok, muy bien. Comentarios. Carlitos, buenos días. Si tienes algún comentario, este es el momento. Sí, buenos días a todos, buenos días, pastor. No, básicamente ya comenzamos tarde en la lección. Sí, enfatizar lo que mencionaba Ruth en cuanto a lo de la salvación es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo y obviamente pues cómo evitar que en el caso en cuanto a la ley pueda haber, ¿cómo se llama?, algún tipo de influencia o creencia de que con ello se puede llegar a obtener la salvación. Básicamente lo que ya manejamos y que el libro pues lo confirma y lo expone de buena manera. No un comentario muy fuerte, realmente, muy profundo. Muy bien. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento se predica salvación, ¿no?
¿Alguien más? ¿Algún comentario? Me gustaría hacer un Sí, es comentario. muy impresionante. Dale, hermano Rafita. Ok, gracias, Joel. Es muy impresionante ver a través de el libro de Isaías y en estas dos lecciones que estamos trabajando, de cómo Dios en su inmenso amor prepara cada uno de los aspectos. Y esta es una profecía bien tremenda a la que Isaías nos hace referencia en lo que decía nuestro hermano Daniel en Isaías 25 del 7 al 8, que él quitará todo lo que está encubierto ahora, la muerte y todo eso. También el profeta Isaías nos da un futuro de cómo será en el reino de Dios y en la tierra, en el cual ya no habrá más muerte ni llanto, y como lo dice Isaías 11 del 6 al 9, en el cual el ser humano, nosotros los seres humanos podremos jugar con los animales, con las fieras, que hoy es imposible, de que Dios volverá todas las cosas a su estado original como fue en el principio, en el Génesis, en el lugar de delicia donde todo Adán y Eva y estuvieron. Algunos dicen, si yo tuviera la oportunidad de haber estado en ese tiempo, Dios, a través de las escrituras y usando al profeta Isaías, una vez más nos dice a nosotros que sí habrá un tiempo para nosotros que será igual o mejor quizás que el principio de la creación. Muy bien. Joelito. Sí, a mí me llama estos tres aspectos de la salvación. Me hace, como decía la línea de las lecciones anteriores, que veo acerca de Dios o que aprendo acerca de Dios. Y creo que me hace ver cómo Dios está preocupado o está entendiendo a cada momento el entorno de su pueblo a través de la salvación de la cautividad y cómo ese entorno afecta internamente y emocionalmente, y es por eso que él también manifiesta la salvación del pecado, y finalmente con la salvación del sufrimiento él ve la necesidad de cuál es la condición que las personas que sus hijos van a tener. Y eso lo refuerza más en el verso, en la pregunta 23, donde dice que que en la ciudad que no se mencionará, digamos, tres cosas que no se mencionarán en la ciudad después de haber recibido esta salvación, y es violencia, destrucción y quebrantamiento. Entonces, yo creo que esa forma de cómo Dios actúa en las vidas de las personas, Él interpreta, Él ve, Él nos conoce y ve a cada uno de nosotros, y Él se manifiesta en salvación por su gracia a través de cada una de esas etapas en la vida del creyente. Sí, está bien claro el mensaje en el Antiguo Testamento, y cuando uno va al Nuevo, uno pregunta cómo es que Pablo entendió tantas cosas de la gracia, cómo es que Pedro, los discípulos entendieron la gracia destinada para vosotros, cuando mucha gente en el Antiguo Testamento ve solo ley y muerte y ve castigo y solamente ven cosas muy humanas, pero en el Antiguo Testamento está predicada la gracia y la salvación, el mensaje de salvación, el mensaje de que la muerte quedará atrás y habrá un nuevo mundo. Todo estaba en el Antiguo Testamento ya predicado, pero por alguna razón la gente no lo veía, y a veces uno no lo ve. Pero ahí está la gracia predicada, está la salvación en Cristo predicada, y las escrituras del Antiguo Testamento son suficientes, serían suficientes para predicar el Evangelio de Cristo. El Antiguo Testamento, increíble. Y fue así como Pablo lo predicó, porque en ese tiempo no habían escrituras del Nuevo Testamento, sino solamente estaba el Antiguo Testamento, que eran las escrituras, y a partir de esas escrituras se predicó la gracia y se predicó la salvación en Cristo, porque todo estaba ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, muy lindo ver eso, que ahí estaba todo y que ahí estaba predicada ciertamente el castigo, pero también la salvación del pecado y de la muerte.